Hola, bienvenidos a nuestro canal de YouTube de Grace Español aquí en Glendora, California. Estamos muy contentos de que nos estés acompañando en este día y hemos orado a Dios para que este mensaje sea de edificación y de bendición para ti. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Grace Español Glendora a través de Instagram, Facebook, YouTube y también por TikTok. Y si hay alguna petición por la cual quieres que oremos, por favor, escríbenos porque será todo un gusto para nosotros. Dios te bendiga. Qué hermoso privilegio me da Dios. Gracias, pastora Katy. Honro al pastor Ángelo, a la pastora Katy. Ellos son mi familia, somos familia. Yo estoy casado con la hermana mayor de la pastora Katy. Nuestra familia, creo, ustedes les han explicado, ¿verdad, Katycita, cómo es la familia? Están nuestros patriarcas, el pastor Eduardo y la pastora Fulvia, que son los padres de la pastora Katy y suegros del pastor Ángelo. Ellos tienen 5 hijos, 4 son mujeres, 1 es un varón. Y yo tuve el privilegio de casarme con la hija mayor. Entonces yo fui el que tuve que abrir brecha para los demás. Porque ¿cuántos saben que al primero siempre le toca abrir brecha? Ya después vinieron los demás yernos. Y ha sido una bendición conocerles. Estuvimos por muchos años en Colombia y ahora estamos sirviendo al Señor acá en los Estados Unidos. Y me siento muy bendecido, muy honrado y muy privilegiado por Dios y por el pastor Ángelo, la pastora Katy y toda la congregación de tener este privilegio de estar hoy aquí de pie. Quiero que sepan que he venido con mucho amor, con mucha responsabilidad y en el entendimiento de que predicar la palabra del Señor es el privilegio más honroso que un ser humano pueda tener. Y creo que Dios este día nos va a dar cosas lindas. Reciban un saludo cordial de mi esposa, la pastora Yomara. Los que la van a conocer en algún momento, ella y Katy se parecen muchísimo. No solo físicamente, pero en todo. Les tengo una foto de mi familia. Ahí está mi esposa Yomarita, que está sentada. Está a la izquierda mi hijo mayor, él se llama Juan Pablo. Está después a la derecha mi morenito, mi hijo Santiago. Ese sacó los genes de mi suegro. Él es igualito a mi suegro. Cuando usted mira fotos del pastor Eduardo Cañas cuando tenía la edad de Santi, idéntico, parecería que es hijo más de él que mío. Y en todo, en su carácter, en su forma de hablar, hasta en cómo se viste, los colores que le gusta, todo ese tema. Después sigue mi niña, la menor, que es Ana María. Ya el 10 de junio cumplió 18 años y también se graduó de high school. Así que estamos muy contentos con ella por su grado. Y la niña que ustedes ven aquí a la izquierda, cerca a mi esposa y mío, entre mi hijo y yo, es nuestra nueva hija. Es decir, la esposa de mi hijo. Porque los que entregamos hijos en el altar no perdemos hijos, ganamos nuevos hijos e hijas. Entonces ella es mi nueva hija, se llama Ana María Ibarra y hace 2 años es la esposa de mi hijo. Estoy esperando que me hagan abuelo. Quiero ser abuelo joven. Yo sé que usted piensa que yo tengo 25 años, pero no, realmente ahorita en julio cumplo 50 años ya de edad. No sé dónde están, pero ahí están. Y vamos ahorita en el próximo enero, estamos cumpliendo con mi esposa 30 años de matrimonio. Empezamos jóvenes, empezamos hace muchos años. Y quise mostrarles esta foto porque yo creo firmemente que lo que uno como pastor tenga que decir tiene tanta fuerza como lo viva. Todo aquello que nosotros proclamemos del Señor y sea real en nosotros, tendremos autoridad en eso. Todo aquello que hablemos pero no se vea en nuestra vida, solo será teoría. Y yo no tengo
posesiones materiales que exhibirles, decirles, mire hermanos, tengo un yate aquí parqueado en Santa Mónica o yo no sé dónde, o tengo acciones de no. Pero sí quiero decirles algo, tengo un hogar, tengo una familia, tengo una esposa y tengo unos hijos. No hemos sido perfectos, hemos tenido batallas, luchas, hemos tenido momentos duros, difíciles, pero Dios nos ha sostenido. Y hasta el día de hoy, por la gracia y la misericordia de Dios, seguimos juntos, amándonos, honrándonos, respetándonos. Y en esa paz y en esa autoridad es que hoy quiero compartirles la palabra del Señor. Y también le pregunté a mis hijos y les dije, venga, me invitaron a predicar el Día del Padre. Y les dije, ¿ustedes sí creen que yo debo aceptar una invitación a predicar como papá o sea, good father o bad father? Y los tres me dijeron, ve papá, ve que Dios va a estar contigo. Y quiero hoy compartirles del corazón de Dios al corazón de los padres. ¿Dónde están los padres que están aquí hoy congregados? Pónganse de pie todos los varones que son papás. De pie, de pie, de pie, de pie. Todos esos guerreros de Dios. ¿Sabe qué dice el Salmo 127 de cada uno de los que somos padres? Dice, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. ¿Y sabe cuál es la palabra ahí? La palabra hebrea que para eso que la Reina Valera traduce como valiente, como saetas en mano del valiente, es la palabra gibor. ¿Y sabe qué significa? Un guerrero. No, pero no se sienten todavía, ustedes son gibor. Están cansados, ya vinieron cansados. Es que quiero declararles esta palabra. Dice, como saetas en manos del valiente, dice, así son los hijos habidos en la juventud. Y la palabra valiente ahí es gibor. ¿Y sabe qué significa? Un guerrero que por sus hazañas se convierte en héroe. Y yo creo firmemente que todos los que estamos aquí como padres somos héroes. Aunque la sociedad no lo reconozca, aunque tu vecino no lo reconozca, y puede ser que aunque tu familia no lo reconozca. Pero si Dios lo dice, yo lo creo. Y Dios dice que los padres que tenemos hijos somos guerreros valientes. Padre, yo te doy gracias por estos guerreros valientes, estos papás que están aquí. Los honro y los bendigo, Señor. Y te pido que esta palabra que has puesto en mi corazón para ellos y para toda la congregación llegue hasta lo más profundo y cumpla el propósito por el cual tú la has enviado. Y todos unidos decimos amén. Siéntense ahora sí, por favor. Bueno, vamos rápido a la palabra porque me dijo la pastora Katy que ya a las 2 de la tarde ustedes ya se van, que ya ustedes no esperan más de las 2. No, es broma, no me va a gastar todo ese tiempo. Quiero que leamos juntos la escritura. Si trajo su Biblia de papel, ábrala. Si tiene su Biblia digital, también ubíquese ahí en el texto. Pero es muy importante que todos leamos la Biblia, porque no tiene sentido que uno venga a la iglesia y no lea la Biblia. Por lo menos a mí me criaron así. Donde se congrega uno para adorar a Dios, se lee la Biblia. Y quiero que se vaya conmigo y se ubique en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1. Porque ahí Dios nos va a hablar. Y me voy a tomar a la tarea de leer muchos versículos. Y perdónenme. Yo sé que hoy día el Evangelio ha cambiado tanto, o la predicación. No es que el Evangelio haya cambiado, sino la predicación, la forma como se predica el Evangelio. Que yo me he sorprendido que he ido a iglesias donde los predicadores ni siquiera mencionan la Biblia. Yo respeto profundamente eso. No, para nada lo critico. Sencillamente yo tomé una decisión que donde yo pueda, yo seré de los predicadores que sí leo la Biblia. Y dice la escritura en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, del versículo 5 en adelante hasta el 25, se lo voy a leer. Dice la escritura así. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado ¿cómo? Zacarías. Tiene que ir conmigo en la lectura. De la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran ¿cómo? Justos delante de Dios. Y andaban ¿cómo?
irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Eso es muy importante. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera. ¿Qué estaban haciendo? Orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, ¿qué le dijo el ángel? No temas. ¿Por qué? Porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. ¿Para qué? Para hacer volver, ojo con eso, ¿para hacer volver qué? Los corazones de ¿quiénes? De los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora me toca dejarte mudo, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elisabet y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Amén. Quiero hoy compartirle esta palabra aprovechando estos minutos, y la he titulado Se busca un verdadero papá. Se busca un verdadero. Y la razón que le he puesto ese título es esta. Me he puesto a analizar que en esta sociedad en la que estamos hoy día, año 2023, mes de junio, verano, esta sociedad que estamos enfrentando hoy día es una sociedad que carece de una verdadera y correcta paternidad. Y la razón que eso está ocurriendo, mis hermanos, me puse yo a investigar y a indagar y encontré respuestas en la historia, en la sociología, y me di cuenta que nosotros somos ahora una generación que está sufriendo las consecuencias de lo que ocurrió en la sociedad mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Revíselo y se va a dar cuenta que después de la Segunda Guerra Mundial la sociedad cambió. Y mucho más la sociedad occidental, que es en la que nosotros estamos. Se levantó después de la Segunda Guerra Mundial una sociedad que rompió las barandas morales sobre las que estaba construida y protegida. Usted recordará que por allá por los años 50, 60 y 70 se levantó una generación de un movimiento del hipismo. ¿Se acuerdan de eso? Muchos de ustedes se acuerdan, otros lo han escuchado, lo han visto, lo han oído, y otros no tenían ni idea, pero se les va a generar la inquietud para que lo investiguen. Y de esa generación del hipismo, ¿se acuerdan cuáles fueron los postulados de esa generación? Amor y paz. Amor y paz. ¿Y a qué se referían con amor? ¿Con amar al prójimo? No, con sexo, libertinaje sexual. Y fue una generación
que empezó a romper las barandas morales y se abrió a las drogas, al alcohol, al sexo libre. Y se empezó a levantar una generación con unas fisuras y con unas grietas morales muy, muy, muy fuertes. ¿Y qué estamos viviendo hoy día? Pues las consecuencias de eso, esa generación, esa sociedad que hoy día son abuelos, que hoy día son padres y abuelos y muchos bisabuelos, muchos de esa generación, todo eso hizo mucho eco en los medios de comunicación, todo eso caló mucho en la sociedad y empezaron a tomar decisiones. Y hoy día estamos enfrentando las consecuencias de esas decisiones. Por ejemplo, le menciono una. Por allá por los años 70, en esta sociedad americana tomaron la decisión de sacar la Biblia de las escuelas. Dijeron, ¿para qué Biblia? ¿Para qué Biblia? ¿Qué cuento de Dios? Cada cual que crea y piense lo que quiera. Y la sociedad aplaudió. Oh, sí, somos una mente progresista. Pero la Escritura enseña que entre más lejos esté una persona de Dios, peor para ella. Entre más lejos estemos de nuestro hacedor y de nuestro creador, peor para nosotros como creación. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Y una de las áreas donde la sociedad ha ido sufriendo el daño que esto hizo fue en el tema de la paternidad. Porque hoy día tenemos un modelo totalmente distorsionado de paternidad. No tenemos el modelo bíblico de paternidad. La sociedad permitió que todas esas mezclas se metieran, que las barandas morales se rompieran y que el libertinaje se volviera algo común, algo normal. ¿Y sabe cuál es una de esas consecuencias del amor y paz que nos vendieron? La promiscuidad sexual que hizo que se engendraran una cantidad de hijos sin padre. Y hoy día se ha levantado todo un movimiento, porque el feminismo y otras corrientes filosóficas han estado a la casa de buscar los culpables, porque recuerden que los seres humanos nos cuesta asumir responsabilidad de nuestras cosas. Nos es más fácil buscar responsables afuera. Entonces todos estos movimientos feministas y todos estos movimientos de liberación que han dicho, la culpa de todo este desastre la tiene el modelo patriarcal. Y usted encuentra que hoy día hay una agenda globalista completamente intencionada en destruir el modelo patriarcal bíblico, de construir todo lo que la sociedad cristiana edificó. ¿Y desde dónde se edifica? Desde la solidez de la paternidad. Y a nosotros como cultura latinoamericana nos impactó mucho el tema del machismo y del matriarcado. Entonces, por un lado, el machismo le mintió al hombre y le dijo que el hombre podía hacer con la autoridad que Dios le dio lo que quisiera: maltratar, atropellar, hacer las cosas mal, dar mal ejemplo, y que a él nada le iba a pasar porque él era el macho. Y a la mujer, el matriarcado le dijo que podía disputarle el liderazgo de la casa al varón. Y usted ve que en la cultura latinoamericana el tema de la madre es muy fuerte, el matriarcado es muy fuerte. Tanto que la celebración del Día de la Madre, nosotros los del Día del Padre la añoráramos. Ojalá nos celebraran así a nosotros como a ellas. Porque en nuestra cultura latinoamericana a la madre se le da todo, la madre es todo. El papá, ok, ¿solo me pasa a mí o se han dado cuenta que así es? Y todo eso, pastor, pero usted ¿por qué nos dice todo eso? Porque estoy introduciéndolos al entendimiento que nosotros no podemos seguir siendo engañados por nuestra sociedad. Y tenemos que, por lo menos hoy, el Día del Padre hoy, yo les digo algo con todo mi corazón. Si la celebración del Día del Padre hoy solo la dejamos en ir a llevarlo a un almuerzo y que se coma algo y a decirle Happy Father's Day, la verdad es una manera muy superficial de celebrar. Por lo menos hoy, que estamos orientados hacia eso, preguntémonos, venga, ¿cómo está el modelo de paternidad hoy día? ¿Cómo está el modelo de paternidad en la sociedad? ¿Cómo está el modelo de paternidad en la familia de nosotros? ¿Cómo está el modelo de paternidad en la iglesia?
Y si usted se hace esa pregunta, se va a dar cuenta que, ¿sabe qué es triste? Que la paternidad está menoscabada, está deteriorada. Y lo triste es que no solo está así en la nación y en la sociedad, está así aún en la iglesia. Aún en la iglesia los padres abandonan, aún en la iglesia los matrimonios se destruyen, aún en la iglesia están pasando cosas fuertes. Pero necesitamos volver al entendimiento del verdadero modelo de paternidad según Dios. Y por eso quiero darles rápidamente lo que a la luz de esta escritura el Espíritu Santo me habló. Y creo que se condensa muy bien, se resume muy bien en 6 aspectos. Parecen muchos, pero se los voy a decir rápido. No se asusten. No me voy a demorar tanto. ¿Alguno de ustedes toma nota? ¿Toma nota? ¿Cuántos toman nota? Entonces quiero verlos escribiendo. Ahora, los que son digitales, tomen nota en el celular. Lo que le quiero proponer es algo. Porfa, no quisiera ver a ninguno solo cruzado de brazos. Le voy a decir por qué. Porque cuando la palabra de Dios solo se escucha, corremos mucho el peligro de volvernos lo que la Biblia dice solo oidores. ¿Y la Biblia qué enseña? Que debemos ser no solo oidores, sino también hacedores. Y mire, la psicología moderna ha comprobado cosas muy básicas y fáciles de entender. Que quien solo escucha algo, en el mejor de los casos va a retener solo el 30% de lo que escucha. Pero quien escucha y toma nota, aumenta al 66% la posibilidad de retener lo que escuchó y anotó. Y quien escucha, anota y después repasa, aumenta la posibilidad de retener lo que recibió hasta en un 100%. Entonces por eso quiero pedirle que no solo escuche y tome nota. Vamos a ir rápidamente a este texto para mirar lo que es un verdadero papá desde la escritura. Y mire, este Zacarías, la Biblia dice que era un sacerdote. Y me gusta esto, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo me dijo, habla de la paternidad desde la vida de un sacerdote. ¿Por qué? Porque los padres somos sacerdotes de nuestra casa. ¿Cuántos papás saben que son sacerdotes de la casa? No, pero ese amén. Les voy a volver a dar otra oportunidad. A ver, sacerdotes, ¿cuántos padres que están aquí saben que son sacerdotes de la casa? Bueno, si no sabía, se lo informo. Usted es el sacerdote de la casa, usted es el líder de la casa. Bajo el diseño de Dios, Dios lo empoderó a usted, hermano, varón que me escucha, papá que me escucha. Dios lo empoderó a usted como el sacerdote de su casa. Usted es el Zacarías de este tiempo. Y la Biblia dice en primer lugar de Zacarías que era un hombre que tuvo a Dios como lo primero en su vida. Póngame ahí el primer punto, por favor, el que me está acompañando ahí con la presentación. Entonces mire esto, le quiero presentar el desarrollo del bosquejo de esta manera. Siempre usted va a decir, se busca un verdadero papá, porque ese es el título. Se busca un verdadero papá. Y los 6 puntos responden a ese título. Entonces, en primer lugar, se busca un verdadero papá que tenga a Dios como lo primero en su vida. Porque eso era Zacarías. Era un hombre que tenía a Dios como lo primero en su vida. Dice la Biblia que era de la casta sacerdotal de Abías y que nunca paró de ejercer su sacerdocio. ¿Qué dice la escritura? Dice que era un varón justo, que era un varón irreprensible, que guardaba los mandamientos y que guardaba las ordenanzas. Varones que están aquí, papás que están aquí, un correcto padre, un verdadero padre bajo el modelo de Dios, es un padre que le da el primer lugar en todo a Dios. Y yo quiero hablarle con cariño a mis consiervos, los padres que están aquí, porque siento muy fuerte en mi espíritu que hay una amenaza sobre nosotros los padres en este tiempo de darle el primer lugar a Netflix, de darle el primer lugar al televisor. ¿Cuál es el equipo acá de béisbol o de fútbol americano que siguen en esta área del país? Los Dodgers. Hay algunos que el primer lugar lo tienen los Dodgers, algunos el primer lugar lo tiene CNN o la que sea la cablera que ves de noticias.
Porque algunos padres han permitido que eso se les vuelva como un Dios, como un ídolo. Entonces como que todo se trata de llegar del trabajo y me tiro en mi sillón, en mi sofá y encuentro solo deleite en ponerme a ver una televisión. Y ok, yo no te estoy diciendo que eso sea malo, pero mi pregunta es, si estás invirtiendo 1 hora, 2 horas o 3 horas a hacer eso, ¿cuánto le estás invirtiendo a tu vida espiritual? ¿Cuánto le estás invirtiendo a tu vida de oración? ¿Cuánto le estás invirtiendo a tu vida de lectura bíblica? Porque lo que no podría pasar es que le gastes 2 horas o 3 horas al Netflix, al CNN, al deporte, pero allá en la vida de oración no oras, no lees la escritura, no ayunas, no tienes vida de comunión con Dios. Entonces ahí sí, definitivamente, no le estás dando el primer lugar a Dios. Amén o ayayay. Ayayay también. Un verdadero papá bajo el modelo de Dios le da el primer lugar a Dios. Y saben, las hermanas van a certificar si lo que yo digo es verdad o es mentira. Cuando una mujer, una esposa, una mamá de esos hijos que Dios le dio, ve a un papá, a su esposo, un sacerdote, dándole el primer lugar a Dios, ¿cómo eso le trae alivio al corazón de esas mujeres? ¿Sí o no, hermanas? ¿Eso les da alivio o no les da alivio? Ustedes no se imaginan, hermanos, la paz que viene al corazón de una esposa cuando ve a su esposo dándole el primer lugar a Dios. Ahí usted la va a encontrar a ella tranquila, la va a encontrar segura, no la va a encontrar ansiosa, porque ella sabe que usted le está dando el primer lugar a Dios. Pero cuando ella nota que usted no ora, que usted no lee la Biblia, que usted no ayuna, que usted no ejercita las disciplinas espirituales, pero se la pasa solo comiendo y viendo el televisor, esa mujer sabe que está en problemas. Bueno, no me voy a seguir metiendo en eso porque veo que ya algunos me están mirando rayado ya. Algunos están mirándome mal, como que afuera lo veo, pastor. Sigamos. Segundo, se busca un verdadero papá que no abandona. Es mi segundo punto. Mire, le digo rápidamente, me puse a estudiar ese texto de Lucas y me di cuenta que para la época del siglo I, donde Zacarías estaba ejerciendo su sacerdocio, ¿sabe qué se volvió común en Israel? Era el siglo I. ¿Quién estaba en el imperio? ¿Quién estaban? Los romanos. Israel era una de las tierras que ellos habían conquistado. Y llegó Roma. ¿Y sabe con qué llegó Roma? Con todo lo que Roma llegaba: su poderío militar, su cultura. ¿Y cuál era la cultura y la religión de Roma? El paganismo. Cientos, miles de dioses. Y sabe, eso empezó a permear las otras culturas. Eso empezó a impactar. ¿Y sabe qué es tremendo, mis hermanos? Que en el pueblo de Israel se empezó a presentar algo. Cuando usted mira, la cultura romana era una cultura de poligamia. Era una cultura de que el hombre podía tener todas las mujeres que quisiera. Se acostaba con una, se revolcaba con la otra. ¿Y sabe qué empezó a pasar eso? Que empezó a impactar la cultura de los judíos. Y muchos judíos empezaron a imitar, a emular ese mal ejemplo. Entonces, ¿sabe qué? Muchos empezaron, bajo la tradición judía, a darle carta de divorcio a sus esposas. Y esa es la razón por la cual usted ve que está escrito en los evangelios que los fariseos se acercaron a preguntarle a Jesús. Se acercaron a preguntarle: Jesús, ¿qué dices tú acerca de darle carta de divorcio a la esposa? ¿Le preguntaron o no le preguntaron? Claro, eso está en Mateo 19 del versículo 3 al 12 y en Marcos 10 del versículo 1 al 12. Ahí está, le preguntaron a Jesús: Jesús, ¿qué dices tú de dar carta de divorcio? Y Jesús respondió, y no me voy a meter en eso ahorita, no es mi punto ahorita, pero lo que quiero es decirle: mire, Zacarías hubiera podido hacer lo mismo. Zacarías hubiera podido ser uno de los que le hubiera dicho a su esposa: ¿sabe qué, vieja? Como usted es estéril y no me da hijos, porque escúcheme, los que han estudiado la Biblia saben que para la cultura hebrea, para un hombre que no tuviera hijos era humillante.
que su esposa no le brindara hijos. Escúcheme, culturalmente cualquiera en esa sociedad le hubiera aceptado a Zacarías la excusa de que porque Elizabeth no le daba hijos, él le daba carta de divorcio y se buscaba otra. Para ese siglo primero se lo hubieran aceptado. Pero Zacarías no hizo eso, porque los verdaderos papás bajo el modelo de Dios no abandonamos. Un verdadero padre no abandona. Un verdadero varón con el carácter de Dios en su corazón no abandona, ni abandona a su esposa ni abandona a sus hijos. Y Zacarías no abandonó. Pastor, pero su merced no puede predicar eso así, porque pastor, pues yo tuve que abandonar un hogar y yo tuve que... Lo hiciste mal. Y aunque Dios da nuevas oportunidades, eso no significa que lo que hiciste estuvo bien. Aló, o ayayay, o amén. Alguno debe estar pensando, ¿para qué trajeron a este tipo? Los verdaderos sacerdotes bajo el modelo de Dios no abandonamos, a pesar de los problemas, a pesar de las crisis, a pesar de las luchas, a pesar de las situaciones que no podemos controlar, porque Zacarías no podía controlar el que su esposa era estéril. Pero él sí podía controlar las decisiones que él tomaba. Y él tomó una decisión: no te voy a abandonar. Y yo quiero hablarle hoy de parte de Dios a algún varón que está aquí y que de pronto el maligno, el que la Biblia llama Satanás, el adversario de nuestras almas, esté trayéndote a la mente y al corazón esos pensamientos de que por los problemas que estás teniendo con tu esposa, que por las situaciones que estás viviendo en el hogar, que por los líos que a veces uno tiene con los hijos y con todo, como que el enemigo viene a susurrarle al oído: déjalos, abandona, vete, cambia esa de 40 por 2 de 20. Pero el verdadero papá bajo el modelo de Dios dice: no, yo sigo con mi misma cuarentona. Número tres. Se busca un verdadero papá que persevera en su propósito. Digan amén a eso. Persevera en su propósito. ¿Cuál era el llamado y el propósito que tenía Zacarías? ¿Qué era él? Un sacerdote. Y la Biblia dice que cuando el ángel vino para darle la buena nueva de que Dios se había acordado de él y le hizo el milagro, ¿qué estaba haciendo Zacarías? ¿Qué estaba haciendo? Estaba orando, es decir, estaba ejerciendo su sacerdocio. Y mientras yo estudiaba esto, el Espíritu Santo me dijo: háblale a muchos varones, porque puede resultar que a ti te pase algo que es muy común que nos pase a los seres humanos. Y es que cuando estamos haciendo lo bueno y agradable a Dios, pero no vemos respuesta a nuestras peticiones, nos podemos desanimar y podemos sentir el deseo de abandonar el propósito que Dios nos dio. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Pero yo hoy vengo de parte de Dios a decirles, varones, y también alguna mujer que quiera recibir esta palabra: si tú sabes que lo que estás haciendo es tu propósito, es tu llamado, es lo que Dios te puso a hacer, yo vine hoy a animarte de parte de Dios. Yo vine hoy, como dicen los mexicanos, a echarte porras. Porque ahora vivo en medio de mexicanos y ya me estoy volviendo mexicano. Ya me sé muchas de las costumbres y de los dichos mexicanos. Y me encanta que el mexicano dice: como quieras. Y ya se me ha pegado eso. Y yo digo: como quieras, hazlo como quieras. Pues yo he venido de parte de Dios a decirte y a echarte porras y a decirte: no desmayes. No abandones tu llamado, no abandones tu propósito. Zacarías se mantuvo siendo sacerdote, ejerciendo su sacerdocio. Él no se desanimó de eso. Él siguió siendo un sacerdote. Él siguió yendo al altar a ofrecer incienso. Él siguió yendo a orar. La iglesia necesita volver a la oración. Como iglesia necesitamos seguir cumpliendo nuestro llamado.
Si hubiera aquí hoy un líder, si hubiera un ministro de alabanza y adoración, si hubiera hoy aquí alguien que está ejerciendo un llamado para Dios, el enemigo va a querer desanimarte. El enemigo va a querer que renuncies. El enemigo va a querer que tires la toalla, como se dice en el argot del boxeo. Pero no lo hagas. Algún varón, papá, puede estar contemplando la idea de: voy a dejar este trabajo, voy a dejar esto. Yo he venido hoy de parte de Dios a decirle a alguien aquí: no abandones tu propósito. Si tú sabes que ese es el propósito de Dios, aunque parezca todo oscuro, aunque pareciera que la cosa va mal, yo te digo: mantente, porque Dios va a obrar milagros. Aleluya. Mantente y persevera en tu propósito. Número 4, se busca un verdadero papá que ora hasta obtener la respuesta. Eso fue lo que hizo Zacarías. ¿Qué estaba haciendo el día que el ángel le anunció? Orando. No pares de orar. No pares de orar. Tenemos que reconocer que hoy día en la iglesia hay un problema por falta de oración. ¿Sabe qué es interesante que he visto aquí en los Estados Unidos últimamente? Que a las 5 de la mañana los gimnasios están llenos, pero las iglesias están desocupadas. ¿Qué quiere decir eso de una sociedad? Pastor, ¿usted por qué dice eso? Porque uno así analiza las sociedades. ¿Qué quiere decir una sociedad donde a las 5 de la mañana los gimnasios están llenos, pero los templos están vacíos? ¿Qué quiere decir? Pregúntele al que tiene a su lado, dígale: ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Johan, ¿qué significa eso? Eso, mire, Johan, muy inteligente Johan, dijo: ¿qué significa eso? Una de las cosas que eso puede significar es que somos una sociedad que le hace más culto al ego, le hacemos más culto al cuerpo, le hacemos más culto a la estética, a cómo nos vemos. Pero nuestro espíritu está muerto. Y después queremos ver milagros. Y después queremos que Dios obre. Necesitamos volver a que yo no tengo problema con que los gimnasios estén llenos a las 5 de la mañana. Mi problema es que la iglesia esté vacía. Volvamos a que las iglesias estén llenas a las 5 de la mañana de gente que quiere orar. Gloria a Dios. Con uno solo se levanta un gran movimiento de oración. Sí, yo sé que usted inmediatamente pensó: a las 5 de la mañana, pastor, a esa hora yo estoy hasta ahora dándome la vuelta para el otro lado. Que no te consuma solo el trabajo. Tú no estás en este país solo para trabajar y ganar dinero. Tú estás aquí para levantar un mover sobre el cual Dios pueda obrar. Y los grandes moveres de la iglesia se levantan en oración. No mengues tu oración, no pares de orar. Y le hablo a los varones. Varones, sacerdotes, vuélvanse a poner de pie los papás. Ay, pastor, usted sí molesta, hola. Sí, señor. Ay, papito, usted es un soldado, usted no es una... No, señor, usted es un hombre, usted tiene hombría. Ay, no, pastor, que no me haga parar. No, señor, usted es un hombre. Ahorita en el restaurante va a estar sentado. Escúcheme. Ustedes y yo tenemos que ser los Zacarías que no paramos de orar. Por favor, sacerdotes, vuelvan a orar. Que en las madrugadas se escuchen las voces de nosotros orando. Está bien que las mujeres oren, es una bendición que ellas oren, pero la responsabilidad no es de nuestras esposas, es nuestra. Ustedes y yo debemos ser los Zacarías que ofrecemos el incienso y que oramos. No podemos delegarle eso a la esposa, eso es responsabilidad nuestra. Siéntense, muchas gracias. Y tranquilo que ahorita lo voy a volver a hacer
Usted vino a hacer también ejercicio aquí hoy. Número 5, se busca un padre. Esta me encanta, póngamela ahí por favor. Dígamela fuerte, dígala fuerte. No, dígalo más fuerte, más fuerte. ¿Habrá algún padre que no cometa errores? Es imposible, todos cometemos errores. ¿Cuál fue el error de Zacarías? ¿Cuál fue el error de él en ese pasaje que leímos? Que dudó. Que cuando el ángel vino a decirle: Zacarías, vengo a recordarte que de parte de Dios vas a tener el hijo que tanto has pedido. Se va a ir la esterilidad de tu esposa y el cielo te va a responder. Y Zacarías salió con duda. Ay, ¿y cómo era esto si yo ya estoy viejo? ¿Sabe qué tuvo que hacer el cielo? Dejarlo mudo. Lo dejó mudo. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que con su boca matan lo que Dios quiere hacer en sus generaciones. Hay gente a veces tan necia. A veces nosotros mismos como creyentes nos portamos tan necios que con nuestra boca, en vez de darle vida, porque Proverbios dice que el bien, la vida y la muerte está en la lengua, en el poder de la lengua. Y que los que hablan el bien pues comerán de ella, pero los que hablan el mal pues comerán lo malo, porque ¿qué vamos a hacer? Y Zacarías, en vez de celebrar y decir: ¡guau! A pesar de que estoy viejito, voy a funcionar, va a venir el hijo. Zacarías fue: ¿y yo cómo era esto? Y el ángel le dijo: pues para que no mates el milagro te voy a dejar mudo. Ese fue el error de Zacarías. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Me bendice tanto esto. Si usted estudia el pasaje, se da cuenta que Zacarías sí cometió el error. Él dudó y tuvo que pagar todos esos meses de silencio. Tuvo que quedarse callado. Y yo creo, hermanos, que la vida para él esos meses no fue fácil. Pero usted encuentra que en el mismo capítulo 1 de Lucas dice la Biblia que cuando el niño se gesta y nace, porque la buena noticia que yo le tengo a los padres es que, ¿cuál es el punto que estamos enfatizando? Que se busca un papá que cometa errores pero que los supere. Es decir, no nos quedemos solo en el error. Es humano equivocarnos. Lo que no es humano es seguir de tercos equivocados. Eso sí ya es de cabezones. Y dice en la Biblia que Zacarías estuvo mudo, entendió, hizo el proceso. Pero mire que cuando nace el niño, toda la familia estaba preguntándole: ¿y qué nombre le van a poner? ¿Y qué nombre le van a poner? Y todos estaban pensando que le iban a poner nombres que ya estaban dentro de la familia. Pero cuando le preguntan a él, él obedece, porque el ángel le había dicho: y llamará su nombre Juan. Y dice la Biblia que cuando él escribió en la tablilla que pidió, escribió Juan, se le desató la lengua. Y sabe que es lo siguiente. Espere, ¿dónde veo que él superó el error? ¿Cuál había sido el error de él? Dudar, ¿cierto? Campo Elías dudó, él dudó y dice: pero ¿cómo va a ser esto? Esto no va a ser posible, yo no voy a poder. Pero ahora no solo obedece y le pone el nombre y dice: no, él se va a llamar Juan porque eso fue lo que Dios me dijo. Pero lo segundo es que cuando ya su boca es abierta, ustedes encuentran ahí en la escritura que ya no se ve al Zacarías que duda. Ahora usted encuentra todo el discurso que dio Zacarías cuando el niño nace, le pone el nombre Juan y usted ve cómo él profetiza. Yo quiero que lo veamos, yo quiero que lo leamos, porque es que eso es muy poderoso. Vaya conmigo ahí al capítulo 1, ya voy terminando. Váyase hasta el final del capítulo. Versículo 57 en adelante, Lucas 1:57. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Y aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre. Decían: este niño se va a llamar Zacarías.
Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento le fue abierta su boca y suelta su lengua. ¿Y qué fue lo que empezó a hablar? Bendiciendo a Dios. Y mire lo que empezó a declarar, versículo 67. Empiece a leerlo conmigo. Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu y profetizó diciendo: bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por la boca de sus santos profetas, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia del juramento. Y yo quiero llegar al versículo 76. Mire el versículo 76. ¿Qué hizo Zacarías sobre la vida de Juan? Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Entonces, el que se había equivocado dudando y poniendo en tela de juicio lo que Dios había dicho, ahora no solo lo estaba creyendo, sino que lo estaba proclamando, lo estaba profetizando sobre el niño. Yo creo, papás, que todos los padres que estamos aquí nos hemos equivocado. Pero la invitación que yo te hago de parte de Dios es: no te quedes en tus errores, supéralos y cámbialo. Lo que sabes que hiciste mal, ahora hazlo bien. Mis hijos ya han crecido, como ustedes vieron en la foto. De niños, uno es el papá perfecto y uno es el superhéroe de ellos. Pero cuando ellos crecen, ellos empiezan a evidenciarle a uno los errores, ¿o no? Y yo ya tengo, mis 3 hijos ya son mayores de edad. Y especialmente con el primero, que ya se casó. Para el momento en que él se casó, yo tuve que sentarme con él y tuvimos que hablar, y él tuvo que tener conversaciones fuertes conmigo, donde me dijo: papá, tú no has sido un buen ejemplo para mí en esto, en esto y en esto. Y no crean, mis hermanos, que esa es una conversación fácil. Esa es una conversación incómoda. Para mí como papá fue incómoda, pero yo tuve que reconocer que todo lo que él me estaba diciendo era verdad. Y yo tuve que tomar una decisión: o lo alejo de mí cerrándome y diciéndome de malas, esto fue lo que le tocó, ya hubiera tenido yo papá. Porque los papás siempre andamos a ver cómo nos excusamos. Y sí, yo me crié sin papá. Yo no tuve un papá, yo no tuve un modelo. Pero yo entendí que yo tenía que asumir mi responsabilidad y no quedarme en el error. Y yo le dije: hijo, tienes toda la razón. Perdóname, lo he hecho mal. Y te prometo que voy a poner todo mi empeño para cambiar. Muchas cosas de la casa que yo ya las venía haciendo y ni cuenta me daba, y se me habían vuelto costumbre. Pero él me dijo: tú esto lo estás haciendo mal. Y yo le digo hoy a los padres: no se enojen cuando sus hijos les digan cosas en las que ustedes tienen que corregir. Más bien hagamos lo que hizo Zacarías. Aprendió del error, lo cambió, y lo que antes dudó, ahora lo profetizó. Dese cuenta que hizo totalmente lo opuesto, lo cual nos deja una gran enseñanza. Podemos equivocarnos. Lo que no debemos es quedarnos en la equivocación. Superémosla, avancemos. Pónganse de pie, por favor. Este chico sí nos hace ponernos de pie. Pero esta ya es la final, ya. Y esta ya no es solo los hombres, es todos. Todos, mujeres, hombres, jóvenes, niños, todo. Hasta si el que sea. Se busca un padre que profetice sobre su generación. Es mi último punto, el número 6. Y yo quiero
hacer dos cosas para terminar. Por favor, permítame estas dos cosas. La primera, quiero darle la oportunidad a alguien que nunca ha recibido a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador para que hoy lo haga. Eso es lo primero que quiero hacer al terminar. Escúchenme. Le quiero hablar a amigos. Le quiero hablar a personas que hoy vinieron por ser el Día del Padre. Pronto alguien te invitó a venir y nunca has tomado la decisión de rendir tu vida y tu corazón a Jesús. Te quiero decir algo. Él es el mejor padre. La escritura, la palabra de Dios dice: aunque padre y madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Porque Dios es un buen padre, el Padre celestial. ¿Sabes por qué a muchos nos cuesta entender a Dios como un buen padre y no logramos captar que Dios sea un buen padre? Por las fallas de nuestros padres terrenales. Porque los padres, papá y mamá, Dios los dejó para que fueran la imagen y la semejanza de Dios en la tierra. Ese es el poder y la trascendencia que un papá y una mamá tienen. Pero desafortunadamente muchos padres lo hemos hecho mal y hemos dado un mal ejemplo. Y por eso a nuestros hijos les cuesta. No, pero si Dios va a ser como mi papá, uy, no, yo no quiero ese Dios. Pero la Biblia dice que Él como Padre nos ha amado tanto. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que esa escritura muestra? Que hay que creer en Él, que hay que creerle a Él. Pero Juan capítulo 1 versículo 11 y 12 dice algo poderosísimo. Dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y añade el versículo 12: pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora mire esto. Hay personas que no entienden ese texto cuando dice: mas a todos los que le recibieron. ¿Qué significa recibir a Jesús? ¿Sabe? Algunos piensan que es como que recibir a Jesús es como que yo recibo a un bombero para que me apague los incendios. Recibir a Jesús es como yo recibo a un banquero para que me pague las deudas. Recibir a Jesús es yo recibo a un médico para que me cure los males. No, el contexto de ese pasaje no es ese. El contexto es este. Recibir a Jesús es como un esclavo recibe a alguien como dueño y como Señor. Es decir, recibir a Jesús es en el entendimiento de que el esclavo soy yo y el Señor es Él. En que mi vida le va a pertenecer solo a Él. En que ahora quito, porque la Biblia dice que el pecado es una pared que nos separa. Lo único que hoy día hace separación entre Dios y los hombres es el pecado. Y ese muro, esa separación solo puede ser removida cuando alguien acepta a Cristo, acepta su amor. Pero escúcheme, no por los beneficios, sino porque entiende que su pecado y su maldad lo alejan de Él. Y usted y yo sin Él no somos nada ni somos nadie. Necesitamos a nuestro Salvador. Y este es un día de oportunidad para que alguien hoy aquí le diga: Señor, te acepto, tú serás mi dueño, tú serás mi amo, tú serás el Señor de mi vida. Tomo la decisión de dejar el pecado. Escúchame, si tú no quieres dejar de pecar, no aceptes a Cristo. Porque no hay convivencia entre la luz y las tinieblas. Si tú en tu vida lo que tú quieres es seguir mal, pecando, fallando, lleno de mentira, lleno de engaño, lleno de vulgaridad, haciendo lo malo, mirando pornografía, maldiciendo, haciendo todo lo malo que tú sabes que haces y no quieres cambiar eso, no aceptes a Cristo, quédate como estás. Pero si tú quieres cambiar eso, el único camino es Cristo. Es Cristo. ¿Y sabes por qué te digo que mejor no te rindas a Él y no lo aceptes? ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice claramente
que Él prefiere o fríos o calientes, pero no tibios. A los tibios, dice la Escritura, usa una expresión figurativa, dice: los vomitaré de mi boca. ¿Y sabe quién es esa persona tibia? Ese que viniera hoy a decir: sí, yo acepto a Cristo, pero sale a seguir pecando, sale a seguir haciendo lo malo. Te volverías un tibio, sería peor para ti. Por eso, como pastor, estoy en la obligación de explicarte, porque yo quiero lo mejor para ti. El Señor te quiere sanar, salvar, liberar, pero para eso hay que quitar el pecado de en medio. Hay que quitar el muro que nos separa de Él. Nos alegra que hayas estado con nosotros en este servicio. Estamos seguros de que hoy Dios ha hablado a tu vida y de que Dios ha traído una palabra de esperanza a tu corazón. Si hay algo más que podamos hacer por ti, por favor, escríbenos a el correo que aparece en la parte de abajo, o ponte en contacto con nosotros por medio de nuestras redes sociales a través de Instagram, de Facebook o de YouTube como Grace Español Glendora. Será un gusto para nosotros poder estar orando por ti, y cuando tengas la oportunidad de venir a California, te esperamos aquí. Dios te bendiga.